Muchas bendiciones para todos, amados, y bienvenidos a este nuevo programa en vivo desde el Ministerio Palabra y Verdad aquí en Hollywood, Florida. Soy el pastor Jorge Justi y les invito para que compartan este mensaje, que es el segundo mensaje de la serie que comenzamos el martes pasado y que se titula la serie Los peligros de la impaciencia. Y como sabemos, está basada en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versos del 8 al 13. Y es un pasaje que nos narra, como vimos en el primer mensaje, la impaciencia del rey Saúl, cuando el profeta Samuel le dijo que esperara 7 días y se retrasó un poco. Y él desobedeció. Dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 8 al 13. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme un holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y ofrecí, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El primer mensaje se tituló Desconfiar de Dios. Y como vimos, es el primer peligro que enfrentamos cuando somos impacientes. Este segundo mensaje nos muestra el segundo peligro de la impaciencia y es titulado Cometer locuras. Cometer locuras. Y se basa en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 17, donde nos dice la palabra: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Oremos. Señor, gracias te damos en este día, en esta noche tan preciosa, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la honra y la gloria. Estamos aquí, Señor, reunidos para recibir tu palabra y esperar que el Espíritu Santo a través de mi voz y de mi persona se manifieste poderosamente para llevar este mensaje de aliento, un mensaje también quizás de enseñanza, quizás de amonestación, quizás de exhortación, pero que toque a los corazones que tiene que tocar, Señor, y que lleve el propósito por el cual dice la palabra que es lanzada. Te pedimos que tengamos la mente abierta, que tengamos nuestro corazón receptivo a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, ningún hombre podía en aquella época del rey Saúl ofrecer un holocausto si no era sacerdote, aunque fuera el rey. Ninguno podía hacerlo. Movido por su impaciencia y el desespero que le causaba la presión que tenía del pueblo y el inminente ataque de los filisteos, Saúl hizo algo que no le correspondía hacer. Y luego trató de justificarse ante Samuel, como vemos en el verso anterior, diciéndole que ante la situación, Saúl, se había esforzado y había ofrecido el sacrificio. Tú no llegaste a tiempo y yo entonces tuve que tomar la situación en mis manos y ofrecer el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuántos de nosotros, amados, hemos estado en una situación similar y debido a la desesperación hemos hecho cosas sin consultar a Dios? Y lo vemos en cosas diarias, cosas como hacer negocios apresurados, cosas como consultar con espiritistas, brujos, psíquicos, buscar las cartas, el horóscopo. Y sabemos que lo hemos hecho algunos de nosotros. A Saúl también le pasó. Si vemos después en el libro de Saúl más adelante,
del libro de Samuel, cuando Samuel muere, Saúl va a visitar a una bruja para que invoque el espíritu de Samuel y regrese para hacerle una pregunta. Quizás empeñaste joyas o valores cuando tuviste una situación financiera precaria, fuiste a una casa de empeño y empeñaste sin haber consultado con el Señor o sin haber orado al Señor por esa situación. Hoy el Señor te hubiese dicho, locamente has hecho. El tema de cometer actos de locura puede ser una condición temporal debido a la situación en que te enfrentas. Y esto es quizás una locura espiritual. Como también puede ser una condición mental más profunda, y son otros 20 pesos, como dicen en mi país, y eso es para los profesionales mental que discutan. De cualquier modo, actuar locamente, según dice el pasaje, es consecuencia de la desobediencia por no haber mantenido la paciencia y la confianza en el Señor. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomios nos habla de las bendiciones de la obediencia, pero también en el versículo 15 nos dice, Deuteronomios 28, versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza el libro a mencionar una lista de consecuencias. Yo les llamo consecuencias, por no decirle maldiciones, porque, ¿verdad? Luego de nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos limpios de todas esas cosas. Pero esa lista de consecuencias que caen sobre aquellos que por su impaciencia desobedecen a Dios, traen unas consecuencias nefastas. Miren, en especial en el verso 28 del capítulo 28 de Deuteronomio, dice, Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Y podemos ver en este mensaje que Saúl, nuestro personaje principal del pasaje, y el que tipifica todo lo que dice el verso 28 que leímos, que fue herido con locura, con ceguera y con turbación de espíritu. Y vamos a ver esas tres aflicciones en detalle para entender qué es lo que significa cada una de ellas. La primera, y es el punto 1, Saúl fue herido con locura. Dice el diccionario que la definición de locura es la privación del juicio o del uso de la razón. Una vez Saúl desobedeció a Dios, fue afectada su razón y su juicio. En el capítulo 15 del mismo primer libro de Samuel, el profeta le dice a Saúl que Jehová le dio instrucciones para que castigara a los amalecitas por las afrentas que hicieron al pueblo de Israel. Y si ustedes recuerdan y hacen memoria de lo que sucedió en ese pasaje, Samuel le dio instrucciones a Saúl de que destruyera al rey Agag y a los amalecitas o al pueblo de Amalec, porque en el pasado, cuando el pueblo de Israel iba a cruzar hacia la tierra prometida, los amalecitas no le dieron paso, ni le dieron de comer al ejército y nada, y ellos tuvieron que desviarse por otros pueblos, y por esa afrenta Jehová le dio instrucciones a Samuel que le dijera a Saúl que destruyera a todo el pueblo, incluyendo rey, hombres, mujeres, vacas, ovejas, todo el mundo. Jehová fue claro y preciso al decir que todo el pueblo debería morir, incluyendo desde el rey hasta los animales del pueblo. ¿Qué hizo Saúl? Pues mira, dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey de Amalec, y a las mejores ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no los quisieron destruir. Mas todo lo que era vil, según ellos, eso es mi palabra, según ellos, todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Claramente vemos, amados, cómo el juicio de Saúl fue turbado de gran manera, que creyeron tener mejor discernimiento que Dios al decidir quién iba a morir y quién iba a vivir. Hay veces que nosotros creemos saber qué es lo que nos conviene más a nosotros mejor y obramos de forma precipitada e irracional ante las situaciones que se nos presentan en nuestras vidas, amados. El punto número 2 que le sucedió al rey Saúl fue la ceguera.
La ceguera se define como la privación de la vista. En el contexto físico, la ceguera es una enfermedad que priva a un individuo de su vista parcial o permanentemente. En el Antiguo Testamento se utilizaba a menudo la frase herir con ceguera, porque prevalecía la creencia de que Dios castigaba a los hombres con ceguera por sus pecados. Jehová te herirá con ceguera, decían los profetas de aquella época, que también antes de que le llamaran profetas le decían vidente, pero también eso es otra prédica. Pero más allá de la pérdida de la vista física, a mi entender, también existe una ceguera espiritual, amados. Una ceguera espiritual que quizás es más profunda y es más dañina que la ceguera física, que es producida por la predisposición del ser humano al pecado y a la desobediencia a la palabra de Dios. Dice la palabra en Isaías capítulo 59 y verso 10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Esto es profundo, esto lo dice el profeta Isaías ante esa ceguera espiritual que podemos experimentar. Esto fue lo que le sucedió a Saúl al no acatar las órdenes dadas por el profeta Samuel. Órdenes que venían directamente de Jehová. Su vista se nubló, se empañó, su visión totalmente nublada y no pudo ver ni entender los motivos de Dios al pedirle, como ya vimos en el pasaje, que exterminara a todos los amalecitas y sus posesiones. O sea, era gente pagana, gente bárbara, gente que no tenía compasión con nadie. Y Jehová tenía sus motivos para darle esas instrucciones a Saúl. El tercero y el punto final, amados, es la turbación de espíritu. La definición de turbación es la confusión, desorden y desconcierto. Turbación es confusión, desorden y desconcierto. La desobediencia de Saúl le produjo consecuencias severas que fueron irreversibles porque crearon en él confusión, desorden y desconcierto. Al saber que ya no tenía la unción de Dios para ser rey, su mente y su corazón fue presa de los ataques de espíritus de turbación que lo atormentaban continuamente. Vemos que dice la palabra en el primer libro de Samuel más adelante, en el capítulo 16, verso 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ese tormento solo se aliviaba cuando Saúl escuchaba el sonido del arpa que tocaba David. Cuando David era muchachito, él tocaba el arpa, él componía las canciones y los salmos, y esa música, como ya él había sido ungido para ser el próximo rey, pues esa música apaciguaba esos espíritus malignos que tenía Saúl. Ese tormento solo se aliviaba cuando Saúl escuchaba el sonido del arpa que tocaba David. Recordemos que ya David, como dije, había sido ungido por Samuel, y dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, refiriéndose a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Debemos recordar que en el Antiguo Testamento, al Jesucristo no haber ascendido todavía, o no haber estado presente en la tierra, el Espíritu no moraba en la gente cuando después de Pentecostés Él dejó al Espíritu Santo, que dice la Escritura que tendrán poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso no había sucedido en aquella época. Lo que sucedía era que el Espíritu Santo escogía a los varones que eran ungidos de Dios y obedientes a la palabra, y entonces dice que el Espíritu de Jehová venía sobre ellos y les daba evidencias, les daba profecía, les daba visiones y les hablaba. El Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amados, solamente la cercanía a la presencia de Dios nos libra de los tormentos y la turbación de espíritu.
Nosotros hemos sido ungidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien cargó con nuestros pecados y nos redimió en la cruz. Solo basta arrepentirnos y aceptar que Él tiene la solución para todos nuestros problemas y situaciones. Si solo supiéramos que si confiamos en la palabra y tenemos fe y obedecemos la palabra, esas situaciones y esos problemas se resuelven en nuestras vidas. Nada que hagamos por nuestra propia voluntad puede traer paz y sosiego a nuestras vidas. Más adelante Saúl continuó siendo atormentado con celos, con envidias y hasta deseos de matar a David porque Dios estaba con él. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo vive en nosotros y guíe nuestras vidas, no temeremos a la turbación del Espíritu. En conclusión, amados, nuestra obediencia y la confianza en la palabra de Dios es el antídoto para combatir el peligro de cometer locuras que surgen como consecuencia de la impaciencia. El próximo peligro que veremos, amados, el próximo domingo, este domingo que viene, es el de culpar a Dios por nuestras locuras, que es quizás es peor que cometer la locura. No basta cometer la locura, sino que también entramos en el peligro de culpar a Dios o justificar estas locuras echándole la responsabilidad a nuestro Señor o al que representa a nuestro Señor. Así que lo esperamos el domingo para culminar la serie Los peligros de la impaciencia. Pero antes de terminar, como hago siempre en todos mis mensajes, hago el llamado para aquellas personas que decidan aceptar a Jesucristo en sus corazones, a esas personas que están luchando con estos peligros quizás de la impaciencia, de la ansiedad, del odio, de la soledad, de cualquier situación que puedan estar pasando en sus vidas, que hay una solución, que hay un Dios, que hay un Señor y Salvador que está esperando con los brazos abiertos. Solamente falta que tomen la decisión, te arrepientas de tus pecados y aceptes a Jesucristo en tu corazón y que lo pronuncies con tu boca como tu Señor y Salvador. Así es que si eres esa persona que quiere por voluntad y por decisión aceptar a Jesús en tu corazón, solo tienes que repetir esta corta oración, levantando tu mano, cerrando tus ojos y repitiendo conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, Señor, y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y poder seguir una nueva vida contigo, el camino que me acercará más al Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y también un llamado de reconciliación a aquellas personas que se han apartado del Señor. Quiero decirle también a la persona que aceptó al Señor en este momento que pueden conseguir una iglesia de sana doctrina donde pueden seguir edificándose, tomando discipulado y aprendiendo más de la palabra para mantenerse firme en la confianza y en la fe que se desarrolla mediante la lectura y vivir la palabra del Señor. Y a los que se han apartado, pues que se arrepientan, que regresen a los pies del Señor. Él los está esperando para que continúen la obra que quizás le ha puesto en su corazón o para que se afilien con alguna buena obra en una iglesia también de sana doctrina. Y antes de despedirme, quisiera saludar a todos los que se han conectado en el día de hoy, que han sido bastantes. Está Rosa Morales, encabezando la lista. Esther Villalonga, muchas bendiciones, Esther. Está Francisco Blasco, mi cuñado allá en Puerto Rico, junto con mi hermana Alba. Mi hija Guidelis está allá por Tampa. Está Dolores Loli Piñero de Cuba. Le mandamos saludos y muchas bendiciones. Está Tibisay García. Está por aquí ella en Miami. Es de Venezuela. Tibisay, te mandamos bendiciones. Muchas felicidades y muchas bendiciones en esta noche. Josie Torres, Josie de Puerto Rico. Te bendigo. Te bendigo. Guidi Merced
es la mamá de mi hija, allá también, por allá por Tampa. Nancy Niño, desde Venezuela, se pudo comunicar, gloria a Dios. Te bendigo, Nancy. Lino Justi está también escuchándonos, viéndonos. Muchas bendiciones a ti también. Y a todos los que se irán conectando, los que se van conectando y los que van a ver luego el video que va a subir al canal de YouTube y también a la página de Facebook una vez terminemos. Juana María Desverguñat. Wow, ese apellido. Juana María Desverguñat. La bendecimos y le damos la bienvenida. Quizás nueva participante en estos mensajes en vivo. Y la invitamos a que continúen el domingo que viene para culminar, como dije, la serie Los peligros de la impaciencia con el tercer peligro, que es culpar a Dios por nuestras locuras. Así es que yo les deseo a todos una buena noche y los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenas noches.